Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno de paz y bien. Mi hija me decía que porque yo siempre saludaba de esa manera. Entonces, alguna vez que pasamos por un colegio franciscano, dijo, ay papá, tú también estás diciendo lo mismo con los franciscanos. Entonces le dije, a ver, vamos, aterricemos un poquito en esta realidad hermosa de qué comunidad pertenecemos nosotros. Dijo, ay, ¿verdad que nosotros somos franciscanos, padre? Y claro que sí. Por eso ese saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Que el Señor me los ilumine a través de la gracia que le dio el Espíritu Santo a nuestra Madre María. ¿Qué te parece? Amén. Saludo precioso, ¿no es cierto? Un saludo de bendición. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Recuerda que cada vez que invocas la Santísima Trinidad, el lugar donde tú te encuentres se vuelve sagrado. No hagas las cosas por hacerlas, hazlas porque a ti te nace, porque a ti en tu corazón te lleva el Espíritu a decir que lo que tú estás haciendo tiene algo de mucha trascendencia, de mucho peso espiritual. No lo hagas por hacerlo. Hazlo conscientemente, despacio, no a las carreras, y hazlo porque tú haces parte del reino de los cielos. Amén. Empezamos entonces. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Amén y amén. Padre, qué precioso saber que estamos en tu presencia viva, que hacemos parte del reino de los cielos, que no somos de este mundo. Así estemos en este mundo, no hacemos parte de este mundo. Yo así lo creo, yo así acepto ese regalo que tú nos diste cuando tú hablabas con nuestro Padre Dios, y cómo tan hermosamente nos hiciste que seamos uno con tu Padre. Por eso en este momento vengo a comprender tu palabra, a aceptar tu palabra en mi corazón. Por eso dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma. Acepto que tú allí en el huerto de los olivos absorbiste todo nuestro pecado. Acepto, Padre Santo, que a través de tu Hijo tú nos llevaste a estar contigo cuando Él dio la vida por nosotros en la cruz. Qué regalos tan hermosos nos das constantemente, y sobre todo que a través del Espíritu Santo nos das ese entendimiento para no solamente comprender tu palabra, sino también para ponerla por obra. Haz que cada día más seamos esos siervos tuyos y que tú te glorifiques en nosotros, Padre, para poder mostrar que tú eres nuestro Padre y que somos tus hijos amados. Ven, Papito Dios del cielo, ven, Padre Santo. Te suplico, ven a mi vida, Padre Santo del cielo, anhelo tu presencia viva en mi corazón. ¿Qué más que tú, Padre, para que yo pueda cambiar mi vida? Porque con mi fuerza yo no puedo, Padre. Por eso hoy quiero aceptar tu palabra, quiero comprender tu palabra, quiero llevarla a mi corazón. Y que seas tú ese alfarero hermoso, para que mi vida se doblegue a tu presencia viva. Te alabo y te bendigo por siempre, Papá Dios. Gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 10. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino, porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: pero ¿cómo les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Tenían también unos cuantos pescaditos.
Jesús dio gracias a Dios por ellos y también mandó repartirlos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran cerca de 4,000. Luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre eterno del cielo, por esa hermosa palabra que nos das. Bueno, es una de las no es parábolas, de las enseñanzas que el Señor nos muestra, porque son varios milagros de la multiplicación de panes y peces. Aquí en especial tenemos 7 panes y algunos pescaditos, no nos dice la cantidad. Queda uno sorprendido, ¿no? Dentro de las cosas que el Señor nos muestra, porque cuando nosotros como personas que somos presentamos dificultades, tenemos dificultades posiblemente financieras, ¿sí? ¿Qué hace uno? Empieza uno a tocar de todas puertas abiertas, todas las puertas posibles para poder alcanzar a solucionar los problemas de tipo financiero. Es impresionante esto. Nosotros tuvimos también muchos tiempos en que estábamos en momentos fuertes, pues no estuvimos en momentos paupérrimos porque el Señor nos bendijo a pesar de tantas situaciones y infidelidades de nosotros para con Él. Pero sí momentos donde tuvimos que ajustar mucho el cinturón. El asunto fue que cuando uno está en el mundo, cuando uno no está en la presencia del Señor, su Dios primero es el dinero, porque sin el dinero entonces tú no puedes hacer absolutamente nada, como que tu vida se amarga. Tu vida está así como apagada, como que no se puede uno disfrutar las cosas que porque no tiene dinero. Y bueno, ahí empieza uno a mostrar cuál es su Dios, ¿cierto? Y si tuviera dinero, supeditas absolutamente todo para salir a pasear. Entonces, ¿cuándo dinero? ¿Y cuánto vamos a gastar? Y bueno, todo es alrededor del dinero. Y entonces que no se puede disfrutar algunas cosas si no están dentro del presupuesto porque es el dinero. Entonces ahí uno mira que la felicidad de uno está dependiendo de lo que tú tienes. Impresionante. Aquí el Señor ve casi, dice, como unos 4,000. Dice, como unos 4,000. ¡Wow! 4,000 personas, imagínate tú, 4,000 personas a las cuales hay que darles algo de comer. Y solo cuentas con 7 panes y unos pescaditos. Y aquí el Señor nos está enseñando que debemos depender de Él, que debemos buscarlo a Él. Siendo Jesús quien era, Él no temió con esos 7 panes y esos pescaditos, no temió darle alimentación a tanta gente. Porque Él sabía a quién debía recurrir. Y cuando Él recurre al Padre, le agradece al Padre lo que le da. Con eso solo que tiene, con ese poquito que tiene, alimentó a todos. Con ese poco que tienes tú en tu casa, ¿tú qué puedes hacer? Porque aquí lo que hay es una situación de fe. Me parece particular porque nos habla de que son 7 panes. Acordemos que el número perfecto en el Señor es el 7. Nos habla de la perfección. 7. O sea que ellos estaban contando, o sea, Jesús estaba contando con el Padre.
Sabía que las cosas con el Padre saldrían perfectas. Sabría que a las personas les podrías dar suficiente alimento, tanto que hasta sobró. Yo me pongo a pensar cuánto alimento tú tienes, no solamente físico, porque pues al Señor, pues sí, le interesaba que las personas no se lastimaran, no se afectaran durante el camino, no tuvieran un percance por causa de falta de alimento. Pero está también la situación de cuánto alimento tú tienes espiritual a diario. El otro día escuchaba algo interesante, que era cuando tú solamente oras, ¿sí? Cuando tú solamente oras, pero no te alimentas de la palabra, solamente estás como, haz de cuenta que solamente bebes líquido, agua, no más, solamente estás bebiendo agua. Y acordémonos que nuestro cuerpo, cuando bebe agua, puede alcanzar solamente agua, puede vivir unos días, ya sin sólido, ¿no? Puedes vivir unos días, pero a lo último terminas ya falleciendo, porque tu cuerpo de cualquier forma necesita el alimento sólido. Igual, si solamente comes alimento sólido y no bebes agua, también te vas a fallecer. O sea, necesitas la oración. O sea, necesitas una cosa y la otra. Necesitas orar, pero necesitas alimentarte. Y para que una comunicación sea clara con Dios Padre, tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Para que haya comunicación, ¿sí? Acordémonos que la comunicación deben haber dos sentidos, o sea, como los que dan y los que reciben, ¿no? Y cuando solamente eres tú la persona que hablas y hablas y hablas, la comunicación se da cuando alguien te devuelve, responde a eso lo que tú estás hablando. Entonces, por eso necesitas alimentarte con la palabra de Dios. Cuando tú te alimentas con la palabra de Dios, no solamente tú te alimentas, sino que puedes dar, ¿sí?, de lo que tú recibes a otros. Tú le puedes, y esas son las 7 cestas, de comida. Esos alimentos se pueden dar a otros, ¿sí? Porque al Señor no le gustaba desperdiciar nada, ¿no? Y se llenaron esas 7 cestas, quiere decir que ellos podían dar a otras personas de lo que recibieron. Yo me cuestiono, cuando tú vas a la iglesia, recibes una palabra, ¿esa palabra solo te alimenta a ti o esa palabra también, te da el insumo suficiente para ir a hablar con otros? Interesante porque yo sé que muchísimas veces se va a la iglesia, se recibe la palabra, ¿sí?, que dan en la iglesia, pero apenas se vuelve a tocar la puerta para salir de la iglesia, ya se olvida la palabra. Ya no se comparte la palabra, solamente te comiste tú las cosas. Y eso, simplemente las masticaste y te las engulliste, pero de ahí a nutrirte con la palabra, a veces no lo haces, porque cuando tú te nutres se te nota en el cuerpo. Cuando te nutres, cuando simplemente tragas, se te puede notar, pero no muy agradablemente. Entonces ahí es donde tienes que mirar. Cuando tú te estás nutriendo con la palabra, cuando tú te estás alimentando con la palabra, tú estás dando de ese alimento que estás consumiendo a otras personas. Eso es interesante porque a veces el Señor habla con cosas muy prácticas para lo que nosotros debemos hacer como sus hijos. De lo que yo recibo lo debo dar, lo debo compartir.
estamos en tiempos importantes de la vida espiritual. Estamos en tiempos de la presencia del Espíritu de Dios en la tierra para un fuerte avivamiento. Pero las personas no entran en el avivamiento si no se les comparte. Me acuerdo de una canción por ahí que alguna vez escuchaba de ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo vamos a lograr que las familias o que las personas cercanas se salven si no les compartimos lo que el Señor nos dice? O sea, estamos hasta en eso, supuestamente hay cierto egoísmo. Cuando yo escucho del Señor y yo no le comparto a mis familiares del Señor, si es que lo entendí. Entonces, importante que nosotros, con lo poco que tenemos, podamos alimentar a los que están a nuestro alrededor, aquellos que no se han acercado al Señor. Si tú eres un experto orador, o sea, que oras, que rezas, entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para compartir eso? No, es que no quieres, no, hay oraciones sencillas, hay actividades sencillas que nosotros podemos compartir con la familia para que nuestra familia se integre a la oración. Entonces, importantísimo que miremos si estamos alimentando a la familia como debe ser. Bendito sea el Señor, ¿no? ¿Cómo estamos alimentando? Preguntas, ¿verdad? Uh-huh. O haces la apreciación de cómo estamos alimentando a nuestra familia. Pero ¿con qué actitud la alimentamos? ¿Porque nos toca? ¿Porque es mi obligación? Fíjate que el Señor Jesucristo tuvo compasión por esas almas y las alimentó. ¿Eso quiere decir que tenemos compasión por la familia? Hay compasión. ¿Y qué significa la palabra compasión, no? Y cuando tú buscas en internet, busca en internet la palabra compasión y vas a dar cuenta los sinónimos que tiene tan bonitos y también los antónimos. Busca lo contrario de la compasión. ¿Y qué hay compasión? ¿Cuál sería el antónimo, lo contrario a la compasión? ¿Tú qué crees? ¿Cuál crees? ¿Sí? ¿Cuál crees? De sinónimo de compasión está, ¿o qué es la compasión? Me gustaría que, Mónica, me leyeras qué es compasión. Y mira lo interesante, es ese amor por las personas. ¿Qué dice la palabra compasión, mi amor? Bueno, dice el sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien. ¿Te imaginas? Ternura. O sea que estamos viendo que el otro sufre y corremos a su encuentro. Eso es amor verdadero. La compasión es el amor verdadero. Y, o sea, en la parte, o sea, en el plano espiritual, habla de que es simpatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir el sufrimiento. Hoy te imaginas. Nosotros tomamos un encargo este año en la comunidad nuestra, Shekinah de la Misericordia, que te invito a que nos acompañes cuando quieras, pero te toca madrugar, porque siempre es miércoles y viernes 3 de la mañana y los otros días 4 de la mañana. Te invito a que nos acompañes, es virtual. Y tenemos el encargo en este año que la palabra compasión esté incorporado en nuestras actividades cotidianas. Por el momento solamente la repetimos como loritos mojados, ¿no? Uh-huh. Inclusive tenemos una jaculatoria que de una u otra forma la hacía el santo cura de Ars, y es que en nuestro corazón arda ese celo apostólico por la salvación de las almas. O sea, hay que tener compasión, porque si yo voy a pensar en las almas, tengo que tener compasión. Y la repetimos, solamente que nos falta hacer la vida, en especial en mí, tener compasión por las almas. Mi Jesús tuvo compasión, y la compasión da la posibilidad que se multipliquen los alimentos. Cuando estamos pensando no en nuestra necesidad, sino en la necesidad del otro, imagínate, empieza a haber algo impresionante. Hay una oración que me gustaría que también la buscaras. Te estoy dando como muchas tareas, pero yo sé que muchos no la hacen, pero bueno, o algunos sí. Pero me llama mucho la atención, amor. Si quieres me las buscas, por favor. La Madre Teresa de Calcuta le dieron algo impresionante porque ella tenía sed. Tengo sed.
y curiosamente ella le dijeron, ¿quieres agua? Sí, por favor, dame agua porque tengo sed. Para esa agua dársela a mi hermano que la necesita. Trascendió. ¿Tienes ganas de comer? Dame pan para yo dárselo a mis hermanos que tienen hambre. Trasciende su dolor, su necesidad, va más allá de estar pensando en su propia hambre y su propia sed para dárselo a los demás. Eso es compasión. Mi Jesús de Nazaret, más que estar pensando si tiene hambre, si él sació su necesidad de comer, él no está pensando en eso, sino le da a los demás. Y a mí me llama la atención que generalmente caemos como en ese egoísmo de estar pensando primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que me sobre para mí. Y caemos en ese egoísmo impresionante y no pensamos en función de las almas. ¿Causa dificultad pensar en función de los demás? Sí. Sobre todo cuando empiezas a pensar en función de los demás, quien primero te ataca es tu familia. Pero aquí tenemos que tener prudencia. Porque a veces dices, si se dan cuenta, escucha Rafa, ahora se da cuenta porque es que yo le doy todo a mi mamá y a mi papá, a mi familia, a mis hermanos. ¿Por qué? Porque a ellos hay que rendirles primero. No, primero tu familia, mi hermano. Primero tu familia. Mire cómo está tu esposa, cómo están tus hijos, cómo está tu esposo, cómo están tus hermanos. Y luego dale a los demás. Eso no es egoísmo. Empieza por tu casa. Empieza a dar testimonio en tu casa. Y esa compasión, dale alimento a tu familia. Alimento verdadero. Porque a veces nos quedamos simplemente en ser solamente unas personas que damos, solamente damos, nos volvemos esas personas. ¿Cuál es el concepto de amor? Que cuando uno llega simplemente a dar dinero, ya, di, y para de contar, ya estoy dando ya lo mejor, ya es que a ustedes les estoy dando comida, es que ustedes que me vienen a criticar a mí, proveedor. Sí, una persona simplemente proveedora de las cuestiones financieras y económicas, tal vez del alimento, y crees que con eso es suficiente. Hay algo más importante, y es la palabra, tu testimonio y sobre todo el amor. Compasión es tener amor. Y ponte a pensar, nuevamente léeme la segunda parte, la parte espiritual de la compasión. Y fíjate, si nos ponemos a pensar ese concepto, o sea, la definición de compasión, si la estamos aplicando en nuestra familia. Léemela, por favor. Dice, y sentirse obligado a reducir el sufrimiento. Y sentirse obligado a reducir el sufrimiento de quién, mi amor. De la persona que está. De las personas que está sufriendo. Tus hijos están sufriendo. Tu esposa está sufriendo. Tu esposo está sufriendo. No, es que él está feliz con la otra. ¿Tú crees? ¿Y cómo le voy a suplir entonces esa infidelidad? En su interior el alma está cautiva y esa alma está sufriendo porque está encapsulado, está secuestrado por el mal, está secuestrado por Satanás. Y al estar secuestrado por él, pues esta es un alma que está sufriendo. ¿Y qué estás haciendo tú? Siguiendo juzgándolo, criticándolo, o sea, dándole basura, dándole el alimento que le da Satanás, que Dios reprende ese maldito demonio, dándole ese alimento que él da, o dándole el alimento verdadero, con tus palabras de bendición, no con tus palabras de juzgamiento. ¿Qué alimento tú das a esas almas? ¿Cómo las estás nutriendo? Porque no solamente es dar el alimento, que hay que darlo también, físico, sino también el más importante de todos, que es el alimento espiritual. Cada vez que tú das una crítica, un juzgamiento, en ese momento que estás dando el alimento del mal. Cada vez que tú bendices, estás dando el alimento del bien. Pero recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú vas a dar de lo que tienes en tu corazón. Mi Jesús dio lo que él tenía, 7 panes y unos pececillos, y alimentó a 4,000. Cuando leías el Evangelio, mi amor, me ponía a pensar cuando nos invitan a las comunidades, que a propósito estamos a disposición cuando tú quieras invitarnos a tu comunidad. Me llamó mucho la atención, mi amor, que en un evento de 300 o 400 personas, el momento del break, ¿dije bien? Sí. Del alguito, pues, en Colombia. Del descanso. ¡Ay! ¡Qué filas para pasar a tomarse algo! Si le están dando en el comedor.
¿Y qué se demoran, verdad? Y, uy, bendito, y todo cuando ya están preparándolo todo para 200 o 300 personas. ¿Te imaginas cuando hay 5,000? Como hemos estado también en otros eventos. Bendito sea el Señor, Moni. Qué alboroto para entregar esos alimentos. Y ahora estamos hablando aquí de 4,000 personas. ¿Has estado tú en un evento de 4,000 personas? Espero que no sea porque llega un cantante de moda o un concierto, ¿no? Sino cuando algo espiritual. 4,000 o 5,000 personas, tal vez más, cuando tú vas a un evento donde se reúnen tantas personas a nivel espiritual. En la iglesia se reunirán 2,000 máximo, pero no alcanza en 2,000 personas en una iglesia, se reúnen más o menos unos 500 personas. Pero ponte a pensar el alimento que se le da a todas las personas. Mi Jesús alimentó a 4,000 personas con 7 panes. Impresionante. Cuando tú dices 7, número perfecto, sí, dentro de los judíos, ellos utilizan mucho la cábala. ¿Qué quiere decir? Que los números tienen una connotación y una interpretación, ¿no? 30 días, 40 azotes, menos 1, menos 2, ¿no? No, es el 40, el 30, 40 menos 2, o menos 1, creo que era. Sí, 39. 39. Ajá. Entonces, 30 menos 1. O sea, son números claves, y el 7 es un número clave. Entonces, fíjate que a través de una bendición, esa bendición que está en tu corazón, porque tú haces parte de ese pueblo escogido de Dios, o sea, tú ya tienes esa bendición en ti, tú vas a multiplicar porque tienes algo perfecto en tu corazón, que es la presencia del Espíritu Santo. Y tiene la gracia de nuestra Madre María, si tú eres una persona consagrada al corazón inmaculado de mi Madre. Y eso es para darlo a los demás, empezando por tu familia. Compasión. Tuvo compasión y alimentó a 4,000 personas. En otros pasajes 5,000 en otros momentos. Ya muchas personas alimentaba, pero más que el alimento es realmente nuestro alimento espiritual y cómo estamos dando ese alimento espiritual. Ponte a pensar en este momento. No te voy a dejar la tarea porque tal vez no me la haces, pero mira a tu alrededor, a tu familia. Mira a tu esposa, a tus hijos, mira a tus hermanos, mira a tu esposo, mira a tu familia, mira a tus papás. ¿Tú estás dando ese alimento? ¿Lo estás pasando necesidad porque te compraste el último celular que vale yo no sé cuántos dólares y vale una millonada en Colombia, porque nosotros somos millonarios aquí en Colombia, ¿no? Porque tenemos muchos ceros en nuestros números. Pero ¿cuánto estás tú gastando, por ejemplo, en un televisor, en la tecnología, en tu carro, por ejemplo? No te conformas con algo sencillo, sino que compraste un carro último modelo que tiene no sé qué cosas. ¿Y eso le estás haciendo pasar necesidad a tu familia, tal vez? ¿Qué tiempo tú le dedicas de calidad a tu familia? Como decíamos en otros momentos, ¿no? El fin de semana, ¿tú qué haces? ¿Sales corriendo para ir a jugar con tus amigos? ¿O te dedicas simplemente a dedicarte a hacerle mantenimiento a tu carro, pero no le haces mantenimiento a tu corazón, ¿sí? Y no estás con tu familia. ¿Cómo compartes con tu familia? ¿Simplemente ir a comer pollo ese fin de semana? ¿O qué haces con tu familia? ¿Sí? ¿Cómo compartes con ellos? Eso es dar alimento. ¿Qué haces tú? Ponte a pensar en este momento. Ponte a pensar. O te dedicas simplemente a pelear y a salir discutiendo. O tal vez te vas a darle alimento tal vez a otros, o a la familia extensa tal vez, o el que tienes ahí de más en tu familia. Tremendo, ¿no, mi amor? Sí, tremendo. Porque realmente el Señor nos cuestiona que, bueno, realmente lo tenemos a Él en el corazón, porque es eso. Porque si tenemos al Señor en el corazón, tendríamos compasión por las personas, compasión. Hasta la forma como tú reaccionas con las personas también, es tener compasión, o sea, obligado a sanar, a reducir el sufrimiento de la otra persona. Y tu actitud está ayudando a reducir el sufrimiento de la otra persona o le está aumentando el problema a la otra persona. Entonces es importantísimo que aprendamos de esta palabra que el Señor nos da en este texto bíblico, porque es tener compasión por los demás y de esa manera reducir su sufrimiento, sentirnos, o sea, sentir esa necesidad obligatoria, pero necesidad personal de querer reducir el sufrimiento de los demás. ¿Qué hizo mi Señor Jesucristo y qué hizo sus discípulos? ¿Quién dio a alimentarle a las personas? Pues los discípulos. El Señor hizo el milagro. Él le hizo el milagro. ¿Y quién dio el alimento a los demás? Pues tú y yo.
El Señor ya dio su alimento, el Señor ya dio los panes, ya están las cestas listas, ya están las canastillas listas. La estás tomando para ir a repartir ese alimento, o sea que el que alimenta eres tú. El Señor dio el milagro, puso toda la mesa, colocó todos los insumos y simplemente se lo entregó, porque mi Jesús no repartió. El que repartieron fueron los discípulos, pero el que hizo el milagro fue el Señor Jesucristo. Tremendo mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la forma en que estamos dando el alimento verdadero a las demás personas? Tu testimonio es el mejor alimento. Tu testimonio. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga, te guarde y que Él haga brillar esa paz sobre ti. Dios te bendiga. Chao. Un buen día.